la atención que han tenido hacia este servidor. Seguramente algunas sesiones quizás hasta los dormí, pero bueno, es parte del proceso y algunos pues yo sé que se han comunicado conmigo, han tenido algunas dudas, pues gracias a Dios hemos podido apoyarles. Y esa siempre es nuestra función, poder apoyarles y poder servirles. Así que cuenten conmigo, con un amigo, alguien que les puede apoyar. No duden, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. Y si no la sé, pues vamos juntos a buscarle una respuesta. Así que el día de hoy estamos ya en la sesión número 16 y si usted puede ver ahí en su programa, pues solo dice análisis de casos. Y el día de hoy pues vamos a analizar un caso llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Hemos venido hablando siempre de la Organización de Naciones Unidas. Hemos visto cómo es que las conferencias de las partes se reúnen como ese órgano rector de toma de decisiones. Y pues también la Organización de Naciones Unidas pues tiene un brazo judicial. Y esta es la Corte Internacional de Justicia. Y como una introducción, pues quisiera poder proyectar un video. Es un poco término medio. Quisiera proyectarles como una introducción y tengo un poquito de dudas si el audio se podrá escuchar, pero de todas formas, tal vez me lo hacen saber a través del chat de Telegram. Si el audio no se ve, pues entonces lo detenemos. Vamos a compartir. La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en los Países Bajos, en concreto aquí, en el Palacio de la Paz situado en La Haya. La Corte es uno de los 6 órganos principales de la ONU. Es el órgano judicial principal de la organización y el único órgano principal que no tiene su sede en Nueva York. La Corte existe desde 1946. El francés y el inglés son sus 2 idiomas oficiales. Su estatuto, es decir, el documento fundacional de la Corte, es parte integral de la Carta de la ONU. Así, todos los Estados miembros de la organización reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. El establecimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de la Corte Internacional de Justicia, estaba contemplado en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Celebró su sesión inaugural en 1922 y se disolvió en 1946. La Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión. La primera es el arreglo de controversias entre Estados. En este caso hablamos de asuntos contenciosos. Desde 1946, este tipo de asuntos ha representado el 80% del trabajo de la Corte. Therefore, Georgia respectfully requests the courts, as a matter of urgency, to order the following provisional measures. Madam President, members of the court, I now have the honor to read out to you the final submission of the Russian Federation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger. Voici les conclusions finales de la Belgique en la présente affaire.
Serbia requests the court to adjudge and declare The Republic of Croatia respectfully requests the International Court of Justice to. Je vais maintenant lire les conclusions finales de la République du Bénin. La République du Niger prie la Cour de dire et juger que Malaysia respectfully requests the court to adjudge and declare. In accordance with Article 60, I hereby present Singapore's final submissions. The final submissions of Colombia pursuant to Article 60 of the Rules of Court. The judge and declared that la République de Djibouti prie la Cour de dire et juger. J'ai maintenant l'honneur de vous donner lecture des conclusions finales de la République française. Mexico makes the following revised submission. The court should reject Mexico's request for provisional measure. La segunda misión consiste en la emisión de opiniones consultivas, también llamadas dictámenes, sobre cuestiones jurídicas a petición de órganos y organismos especializados de Naciones Unidas autorizados a este fin. En este caso hablamos de procedimientos consultivos. Estos representan el 20% de los asuntos sometidos a la Corte desde 1946. Desde su creación, la Corte ha conocido unos 150 asuntos, incluidas ambas categorías. La Corte Internacional de Justicia no es una corte penal y no juzga a individuos. Solo los Estados pueden ser partes en casos ante la Corte. No debe confundirse la Corte Internacional de Justicia con los tribunales penales internacionales con sede en La Haya, como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia o la Corte Penal Internacional. Estos tribunales juzgan a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la Corte Penal Internacional son tres instituciones completamente independientes la una de la otra. La Corte se compone de 15 magistrados. Son elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada 3 años se procede a la renovación de 5 de las 15 plazas de magistrado de la Corte. Los magistrados pueden ser reelegidos. The results of the voting is as follows. Ballot results. Mohamed Bennouna, Bernardo Sepulveda, Leonid Skotnikov, Thomas Bergenthal, Kenneth Kate. Cada magistrado debe ser nacional de un país distinto. Los magistrados no representan a sus respectivos países. Son independientes y realizan una declaración solemne antes de asumir sus funciones. Para ser magistrado, los candidatos deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o ser jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia. Durante años, la composición de la Corte ha mantenido el siguiente equilibrio geográfico. 5 magistrados provienen de Europa Occidental y otros estados occidentales. 3 magistrados provienen de África. 3 magistrados provienen de Asia. 2 magistrados provienen de Europa Oriental. Y 2 magistrados provienen de América Latina. Los magistrados son elegidos en función de sus cualidades individuales. Si bien ningún Estado tiene derecho a un puesto, casi siempre ha habido un magistrado de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si en un determinado asunto la Corte no cuenta entre sus miembros magistrados de la nacionalidad de los Estados litigantes, cada uno de estos puede nombrar un magistrado especial para ese asunto concreto, denominado magistrado ad hoc. Estos magistrados tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros electos. Cada 3 años la
Corte elige a su presidente y vicepresidente. El presidente preside todas las sesiones de la Corte, dirige su trabajo y supervisa su administración. El vicepresidente sustituye al presidente cuando la presidencia está vacante o cuando el presidente no puede ejercer sus funciones. Los magistrados son asistidos por un secretario. Elegido por la Corte por un periodo renovable de 7 años, el secretario es el jefe de la Secretaría. El secretario también desempeña las funciones en materia judicial que le corresponden de acuerdo con el estatuto. El secretario dirige un equipo de más de 115 funcionarios provenientes de todo el mundo. La Corte es independiente desde el punto de vista administrativo. Es el único órgano de la ONU de las Naciones Unidas que no es asistido por la Secretaría de la ONU. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre Estados, los denominados actos. En el pasado, los asuntos contenciosos han estado a menudo relacionados con disputas fronterizas, delimitaciones marítimas o el ejercicio de la protección diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan cada vez más sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional del medio ambiente, el uso de la fuerza y la responsabilidad internacional de los Estados. La Corte aplica el derecho internacional público, es decir, el derecho de los tratados, el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho. La Corte está abierta a todos los Estados miembros de la ONU y a los Estados que son partes en su estatuto. Los Estados son soberanos, son libres de elegir los medios de resolución de controversias de orden jurídico. Este es un principio básico de derecho internacional. La Corte solo puede conocer un asunto si los Estados implicados han aceptado libremente su competencia. Hay 3 formas principales de hacerlo. Primero, en virtud de un compromiso, es decir, mediante un acuerdo especial concluido con el propósito de someter a la Corte una controversia entre 2 o más Estados. Segundo, suscribiendo uno de los cerca de 300 tratados que prevén en una cláusula compromisoria la sumisión a la Corte de las diferencias relativas a la interpretación y la aplicación del tratado en cuestión. O tercero, depositando lo que se llama la Declaración Unilateral de Aceptación de la Competencia Obligatoria de la Corte. Se trata de un instrumento específico a través del cual los Estados aceptan la competencia obligatoria de la Corte. En principio tiene el derecho de llevar ante la misma a cualquier otro Estado que haya aceptado la misma obligación. Y a la inversa, ese Estado asume presentarse ante la Corte si otro Estado que a su vez ha aceptado la competencia obligatoria de la Corte inicia un procedimiento contra él. Además, en supuestos excepcionales, un Estado puede demandar a otro invitándolo al mismo tiempo a aceptar la competencia de la Corte. Si este Estado acepta, estamos ante lo que se llama forum prorogatum. En invitant celui-ci à accepter la compétence de la Cour. Si ce dernier répond positivement à cette invitation, on parle alors de forum prorogatum. Cabe resaltar que al aceptar la competencia de la Corte, los Estados se comprometen a respetar sus decisiones que son obligatorias para las partes. Las sentencias de la Corte son finales e inapelables. Si un Estado se niega a acatar una decisión de la Corte, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU. Quien en virtud del artículo 94 de la Carta puede hacer recomendaciones o decidir qué medidas tomar para ejecutar la sentencia. Sin embargo, dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de la Corte, es muy inusual que esto ocurra.
La Corte ha dictado más de 100 sentencias desde su creación. Cada sentencia se reproduce en varios ejemplares oficiales sellados, de entre los cuales se envía una copia a cada uno de los estados interesados. Se ha dado cumplimiento a casi todas las sentencias de la Corte. La segunda misión de la Corte consiste en responder a cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU. Este procedimiento culmina en opiniones consultivas, también denominadas dictámenes. Desde 1946, la Corte ha emitido cerca de 30 opiniones consultivas, por ejemplo, sobre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental o sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares. La opinión consultiva emitida por la Corte en 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado ha sido una de las más mediáticas de su historia. By 14 votes to 1, the United Nations. La Organización de las Naciones Unidas y en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad deben considerar qué nuevas medidas deben ser tomadas para poner fin a la situación ilícita derivada de la construcción del muro y del régimen asociado al mismo, teniendo en cuenta esta opinión consultiva. Taking due account of the present advisory opinion. A diferencia de los fallos, los dictámenes dados por la Corte carecen de carácter vinculante. Corresponde a los órganos e instituciones especializadas de la ONU aplicarlos o no con los medios a su alcance. Puede ocurrir que un Estado y una organización internacional se pongan de acuerdo en que la organización solicite una opinión consultiva de la Corte en caso de controversia y que las dos partes acaten el dictamen como decisivo. En cualquier caso, la autoridad moral y jurídica de la Corte otorga a sus opiniones un gran peso. Finalmente, la toma en consideración de las opiniones de la Corte por los Estados y las organizaciones internacionales en su práctica jurídica contribuyen al desarrollo del derecho internacional. La función de la Corte es determinar el derecho aplicable y solucionar controversias de conformidad con el derecho internacional. No puede crear nuevas normas jurídicas a modo de un legislador. Su papel consiste en dilucidar, interpretar y aplicar las normas de derecho internacional. Sus decisiones tienen una repercusión que va más allá de los estados y las organizaciones directamente implicados en los diferentes asuntos. Las sentencias y opiniones de la Corte suelen tener un impacto directo en la vida cotidiana de millones de individuos. En numerosas ocasiones y en todos los continentes, la Corte ha ayudado a distender crisis, normalizar relaciones entre estados y a reactivar negociaciones estancadas a través del arreglo judicial de controversias. Como órgano judicial principal de la ONU, la Corte es una pieza importante en el mecanismo internacional de promoción y mantenimiento de la paz. En este sentido, la Corte recibe regularmente la visita de jefes de Estado y altas personalidades. La Corte es una institución judicial única en el mundo. Por sí sola no puede evitar que los estados recurran a la fuerza, pero reconocida por todos los estados miembros de Naciones Unidas, constituye ahora más que nunca un valioso instrumento de paz a su servicio. La Corte Internacional de Justicia ayuda a Naciones Unidas a alcanzar sus propósitos fundamentales, como son el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales.
Ok, hemos tenido este video que nos indica las funciones y los objetivos que desarrolla la Corte Internacional de Justicia. Y hay algunos aspectos ahí que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, se hace mención que en esta Corte no se relaciona con los particulares. A esta Corte no se llevan casos de personas particulares, sino únicamente se dan esas controversias que se pueden dar entre los estados, entre una controversia entre un estado y otro estado. No hay que confundirla con la Corte Internacional Penal, en la cual sí se llevan, se juzgan delitos de ciudadanos o de personas particulares. Tampoco podemos señalar que en esta Corte no solamente es para determinada región o para determinada área. Esta Corte se indica que es el brazo jurídico de la Organización de Naciones Unidas. Es un tribunal donde esas controversias que existen entre los países le pueden dar una solución. Recordemos nosotros que hay varias formas en que cada uno de los convenios establece cómo es que deben de llevar a cabo la solución de sus conflictos. Si una negociación directa, una negociación amigable no se puede llegar, pues también la misma Carta de las Naciones Unidas establece que los estados pues pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia a dirimir sus controversias y poder buscarle una solución. Vamos ya con esta pequeña introducción acerca de la Corte Internacional de Justicia, pues yo quiero presentar el caso de Nicaragua versus Costa Rica. Vamos a ver este caso. Tomé este caso por ser países centroamericanos, ser países de nuestra región. También a nivel de Guatemala hay un caso que también se va a llevar a la Corte Internacional de Justicia. Yo ya lo he dicho anteriormente, es el caso del diferendo territorial que existe entre Guatemala y Belice. Ya en Guatemala ya se hizo la respectiva consulta. No recuerdo exactamente cuándo será la fecha en Belice, pero al estar las dos consultas, pues cada uno de los pueblos han dado en el caso de Guatemala, pues ya nosotros ya dimos nuestro voto a favor de que sea presentado este caso en la Corte Internacional de Justicia. Ganó el sí aquí en Guatemala y es de esa cuenta que se va a llevar ese caso a buscarle una solución que ya lleva por muchos años a fin de poder pues ya establecer una frontera entre Guatemala y Belice. Bueno, este caso, veamos el asunto. Ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza. Se va a denominar el caso Costa Rica contra Nicaragua. Nicaragua afecta los derechos de Costa Rica. Unido por motivos de economía judicial, el asunto construcción de una carretera de Costa Rica a lo largo del río San Juan. Este caso, digamos, primero viene Nicaragua y
lleva ciertas actividades en la frontera de Costa Rica, y por eso es que Costa Rica viene en contra plantea una demanda en contra de Nicaragua. Pero también Costa Rica empieza la construcción de una carretera donde Nicaragua se considera afectada. Entonces acá por cuestiones de economía judicial, pues se están uniendo los dos casos, en virtud que son los mismos países, y ambos países estuvieron de acuerdo en poder dirimir esta situación por economía procesal. Veamos los antecedentes. El 18 de noviembre del año 2010, la República de Costa Rica presentó una demanda, iniciando un proceso contra la República de Nicaragua con respecto a una supuesta incursión, ocupación y uso por parte del ejército de Nicaragua de territorio costarricense, así como incumplimientos de las obligaciones de Nicaragua hacia Costa Rica. Es decir, y lo que está alegando Costa Rica es que el principio de integridad territorial lo está violando Nicaragua, y también pues el uso de la fuerza, ¿verdad? Veamos los agravios. En su demanda, Costa Rica alegó que Nicaragua, en dos incidentes separados, ocupó el territorio de Costa Rica con relación a la construcción de un canal desde el río San Juan hasta la laguna Los Potrillos, también conocida como Laguna Harbor Hill, y realizó ciertos trabajos relacionados de dragado en el río San Juan. Según Costa Rica, el dragado y la construcción de ese canal afectaría seriamente el flujo de agua al río Colorado de Costa Rica y causaría mayores daños al territorio costarricense, incluyendo los humedales y áreas protegidas de vida silvestre nacional ubicados en dicha región. Bueno, acá, para la utilización del agua, pues hicieron un canal, y se menciona que hicieron un dragado, es decir, que ingresó maquinaria y hizo trabajos para que el agua pues se fuera exclusivamente por ese canal que ellos estaban haciendo. Este caso fue inscrito en el listado general de la Corte bajo el título Determinadas actividades desarrolladas por Nicaragua en la zona fronteriza. Así se le denominó ya en la Corte. Es el caso de Costa Rica versus Nicaragua. Pero más adelante también vamos a ver el caso de Nicaragua versus Costa Rica. Costa Rica pues está pidiendo medidas cautelares. Ya sabemos nosotros que estas medidas, eso se llaman cautelares, son aquellas medidas que de una forma inmediata pues se van a pedir para que el daño no pueda continuar. El 18 de noviembre del año 2010, Costa Rica también presentó una solicitud de indicación de medidas provisionales destinadas a proteger su derecho a la soberanía, a la integridad territorial y a la no injerencia en sus derechos sobre el río San Juan, sus tierras, sus áreas ambientales protegidas, así como la integridad y caudal del río Colorado. Costa Rica lo que está diciendo, bueno, recordemos nosotros que un ejército de un país, si no tiene la autorización de ese país, pues no puede incursionar en su territorio. Ahora, el derecho a la soberanía le da a cada uno de los países, recordemos, a tener el control o a tener la autoridad sobre su territorio. Pero también aquí menciona
que se están dañando sus áreas protegidas y por supuesto esos caudales de agua que van a llenar sus humedales, pues también se está dañando el patrimonio que puede contar cada uno de los países, por ejemplo. Ahora, mediante esta solicitud, ahí en su propia demanda, pues dice que Costa Rica lo que buscaba en particular, número uno, el retiro de todas las tropas nicaragüenses del territorio en disputa. Es decir, lo que se busca es que no esté el ejército de Nicaragua en los territorios de Costa Rica. Y también el cese inmediato de la construcción del canal, o sea, que ya no continuara la obra, que se detuviera. Y la suspensión del dragado del río Colorado, es decir, retirar esa maquinaria que estaba trabajando ahí para encauzar el agua por donde ellos lo querían. Mediante providencia de medidas provisionales de fecha 8 de marzo de 2011, la Corte solicitó a las partes que se abstuvieran de enviar o mantener en el territorio en disputa personal, ya sea civil, policial o de seguridad. Lo que está diciendo es, bueno, aquí está un territorio en disputa, pues vamos a desalojarlo, una y otra parte, para empezar. Sin embargo, sí autorizó a Costa Rica a despachar al territorio en disputa, sujeto a ciertas condiciones, personal civil encargado de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, si Costa Rica tenía ahí personal militar, pues está pidiendo que lo retire. No digamos Nicaragua porque ya estaban ahí sobre la frontera. No obstante, pues la Corte lo que está diciendo es, se le va a autorizar a Costa Rica que envíe personal técnico capacitado para que pueda existir la protección del medio ambiente. Y finalmente, pues dice, se pidió a las partes que se abstuvieran de agravar o ampliar la controversia. Es decir, se les pidió, por favor, no vayan a hacer más grande el problema. Si estamos dictando estas medidas es porque queremos que de alguna manera se termine o se pueda llegar a un acuerdo, se pueda llegar a una forma pacífica, por decir así, o de la mejor forma, pues terminar esa controversia. Sigamos. Ya en el año de 2011, entonces viene Costa Rica y Nicaragua, plantea una demanda también en Costa Rica, en contra de Costa Rica. ¿Y qué es lo que alega Nicaragua? Dice, violaciones a la soberanía nicaragüense e importantes daños ambientales a su territorio. Bueno, dice Costa Rica, nosotros le vamos a responder de la misma forma. Y plantean ante la Corte que hay violación de Costa Rica en contra de ellos, violación a su soberanía, pero también que se causan daños ambientales. No solo la soberanía, sino que también ya se pone sobre la mesa el tema ambiental. En su solicitud, Nicaragua alegó que Costa Rica estaba llevando a cabo importantes obras de construcción a lo largo de la mayor parte del área fronteriza entre los dos países con graves consecuencias ambientales. Y este caso pues fue inscrito en el listado general de la Corte bajo el título Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río. Y esta construcción que empieza a hacer Costa Rica, pues le parece a Nicaragua que está violando su soberanía, pero también que está causando daños ambientales en su territorio.
Y este caso pues será conocido como Nicaragua versus Costa Rica. El caso Nicaragua contra Costa Rica. Entonces, hay una demanda originalmente de Costa Rica en contra de Nicaragua y el siguiente año pues viene Nicaragua y también plantea una. Vamos a continuar en el desarrollo. Es decir, que hay demandas de uno y de otro. El 6 de agosto del año 2012, Nicaragua presentó su memorial de contestación en el caso Costa Rica contra Nicaragua, en el que presentó 4 reconvenciones. Veamos. En la carta fechada el 19 de diciembre del año 2012, presentada sobre la presentación de la memoria de Nicaragua, en el caso Nicaragua contra Costa Rica, Nicaragua solicitó a la Corte que acumulara los procedimientos en los casos Costa Rica contra Nicaragua y Nicaragua contra Costa Rica. Nicaragua viene y pide que haya una acumulación ahí de los procesos. Veamos lo que la Corte hizo. Mediante 2 providencias, ya en el mes de abril del siguiente año, del año 2013, la Corte, atendiendo a las circunstancias y de conformidad con el principio de buena administración de justicia y con la necesidad de economía judicial, decidió acumular el proceso en los 2 casos. Entonces, aquí lo que va a pasar es que se van a, por decir así, a unificar y se van a llevar paralelamente los 2 casos, donde Costa Rica demanda a Nicaragua y Nicaragua también en contra de Costa Rica. Veamos acá. Mediante providencia del 18 de abril del año 2013, la Corte dictaminó que el objeto de la primera reconvención presentada por Nicaragua en el Costa Rica versus Nicaragua, el caso a reclamación relacionada con el daño que pudiera resultar de la construcción de la carretera antes mencionada por Costa Rica, pues era idéntica en sustancia a su reclamación principal en el caso Nicaragua contra Costa Rica. Caso y que como consecuencia de la acumulación del procedimiento no fue necesario que se pronunciara sobre la admisibilidad de esa reconvención. Entonces aquí recordemos que Nicaragua pues estaba respondiendo a Costa Rica. Entonces planteó 4 reconvenciones. Número 1, pues ya vemos que la Corte no lo consideró, pues quedó fuera. Veamos con las siguientes. La Corte consideró inadmisibles la reconvención segunda y tercera, ya que no existía una conexión directa entre dichas reclamaciones, que se relacionaban con la cuestión de la soberanía sobre la bahía de San Juan del Norte y el derecho de Nicaragua a la navegación sobre el río Colorado, respectivamente, y los principales reclamos de Costa Rica. Finalmente, la Corte consideró que no era necesario que se conociera la 4ª reconvención, relacionada con la implementación de las medidas provisionales ya indicadas por la Corte, ya que las partes eran libres de abordar esa cuestión en el curso posterior de esa cuenta. Entonces, vemos que las convenciones que hizo Nicaragua contra Costa Rica, la Corte las desestimó. Nuevas medidas. El 24 de septiembre del año 2013, Costa Rica presentó una solicitud de indicación de nuevas medidas provisionales
en el caso Costa Rica contra Nicaragua. Esta solicitud siguió a la construcción por parte de Nicaragua de dos nuevos canales en la parte norte del territorio en disputa. Entonces vemos acá que no obstante que al inicio se le pide a cada una de las partes no tener presencia en dicha región, pues vemos que Nicaragua nuevamente viene y construye dos nuevos canales. Y vemos aquí que en el auto de fecha 22 de noviembre, la Corte decidió no solo reafirmar las medidas provisionales que ya vimos que se dieron en el año 2011, sino también señalar nuevas medidas. Vemos acá que de alguna manera Costa Rica lleva cierta delantera, porque se están decretando medidas a favor del caso de que le conviene a Costa Rica. Y entonces la Corte dispuso que Nicaragua debe abstenerse de realizar dragados u otras actividades en el territorio en disputa y en particular abstenerse de realizar trabajos de cualquier tipo en los dos nuevos canales o caños, como se dice acá. Entonces, la Corte viene y de alguna manera pues detiene lo que está haciendo Nicaragua a petición de nuevas medidas de Costa Rica. Así también, y también debe de llenar la trinchera en la playa al norte del Caño Oriental. La Corte ordenó además que, salvo que sea necesario para el cumplimiento de esta obligación, Nicaragua debe provocar el traslado del territorio en disputa de todo el personal, ya sea civil, policial o de seguridad, y evitar que dicho personal ingrese al territorio en disputa. No mantener presencia de parte de Nicaragua, ya sea policía, ya sean civiles o militares o de seguridad. Que no, asimismo debe provocar la expulsión e impedir la entrada al territorio en litigio de los particulares que se encuentren bajo su jurisdicción o control. La Corte señaló además que, sujeto a ciertas condiciones, Costa Rica podría tomar las medidas apropiadas en relación con los dos caños nuevos. Le da la potestad a Costa Rica que pueda decidir qué va a hacer con esos dos canales. Ahora vamos al caso Nicaragua versus Costa Rica, que siempre están relacionados. El 11 de octubre del 2013, Nicaragua presenta una solicitud de indicación de medidas provisionales en el caso Nicaragua contra Costa Rica, manifestando que buscaba proteger ciertos derechos que estaban siendo perjudicados por las obras de construcción de carretera realizadas por Costa Rica. En particular, el movimiento transfronterizo de sedimentos y otros desechos resultantes. Entonces, se celebraron audiencias sobre dicha solicitud y veamos que la Corte resolvió, mediante resolución del 13 de diciembre de 2013, que las circunstancias, tal como se presentaban ahora ante la Corte, no requerían el ejercicio de su facultad de indicar medidas provisionales. Entonces, aquí ya vemos nosotros que Nicaragua no está planteando bien las situaciones o únicamente está haciendo por afectar a Costa Rica, diciendo que los sedimentos y que los movimientos de desechos le estaban afectando. ¿Y qué dijo la Corte? No procede. Y se siguen realizando audiencias públicas
y se menciona, pues ya aquí vemos que estamos ya hasta en el año 2000. Y vamos a ver la sentencia en el primer caso. En cuanto al primer caso, la Corte determinó que Costa Rica tenía soberanía sobre el territorio en disputa que se encuentra en la parte norte de la isla. Por lo tanto, consideró que las actividades desarrolladas por Nicaragua en el territorio en disputa desde el año 2010, incluida la excavación de 3 caños y el establecimiento de presencia militar en partes de ese territorio, violaron la soberanía territorial de Costa Rica. Es decir, Nicaragua, estaba en una grave violación al territorio de Costa Rica. Por lo tanto, hay una obligación de Nicaragua en virtud de la resolución de la Corte del 8 de marzo de 2011 que indica medidas provisionales. O sea, ya le habían manifestado a través de las medidas provisionales a favor de Costa Rica que Nicaragua debía desalojar, salirse de esas áreas en disputa. En su sentencia, la Corte dictaminó que Nicaragua tenía la obligación de indemnizar a Costa Rica por los daños materiales causados por sus actividades ilícitas, y que en caso de no llegar a un acuerdo sobre el asunto entre las partes, dentro de los 12 meses, la Corte resolvería esta cuestión en un procedimiento. Bueno, y siempre se ha dicho, es un principio, que el que causa un daño, pues es el que tiene que pagar. Aquel que provoca que se ocasionen daños a otro país, tiene que haber una indemnización, tiene que compensar esos daños que ha causado. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, pónganse ustedes de acuerdo, les vamos a dar un año para que se pongan de acuerdo, y si no, pues entonces lo vamos a resolver nosotros. Veamos lo que sigue. Veamos la sentencia en el segundo caso. Este es Nicaragua en contra de Costa Rica. En relación con el segundo caso, la Corte determinó que la construcción de la carretera por parte de Costa Rica conllevaba un riesgo de daño transfronterizo significativo y que, por lo tanto, Costa Rica tenía la obligación, bajo el derecho internacional general, de realizar una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, dado que Costa Rica no había cumplido con esa obligación, la Corte consideró que no era necesario que determinara si Costa Rica tenía el deber de notificar y consultar con Nicaragua. En cuanto a los supuestos incumplimientos de obligaciones sustantivas, comenzando por la obligación de ejercer la debida diligencia para evitar causar un daño transfronterizo significativo. La Corte concluyó que Nicaragua no había probado que la construcción de la carretera hubiera causado un daño transfronterizo significativo, por lo que desestimó los reclamos de Nicaragua sobre este punto. Vemos acá algo bien importante, que Nicaragua no pudo probar sus aseveraciones.
Entonces, a falta de esa prueba, la Corte desestimó los reclamos de Nicaragua. Veamos los daños materiales. Mediante carta de fecha 16 de enero de 2017, Costa Rica, refiriéndose a la decisión dictada en el primer caso, Costa Rica contra Nicaragua, solicitó a la Corte que resolviera la cuestión de la indemnización adeudada a Costa Rica por los daños materiales causados por las actividades realizadas en la zona fronteriza. Tras la conclusión de 2 rondas de alegatos escritos, la Corte inició su deliberación y se pronunció en sentencia emitida el 2 de febrero del año 2018. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Costa Rica envía a la Corte una carta para que se pueda resolver sobre la indemnización? Porque no se pusieron de acuerdo, no hubo un acuerdo entre los países, se pasó el tiempo que la Corte les dio para ponerse de acuerdo y no hubo una forma de ponerse de acuerdo. Entonces Costa Rica pues, tenía que elevar su solicitud a la Corte para que fueran ellos que lo pudieran decidir. Y de esa cuenta, pues, que se emite la sentencia al respecto sobre los daños materiales. Veamos la reparación del daño. La Corte determinó la existencia y alcance de ese daño. Y sí existía un vínculo causal directo y cierto entre el daño y las actividades de Nicaragua. Luego de su valoración de los daños causados a los bienes y servicios ambientales, la Corte otorgó a Costa Rica la suma de $120,000 por el deterioro o pérdida de los bienes y servicios ambientales del área afectada y la suma de $2,708.39 para medidas de restauración en respecto al humedal. Además de la indemnización por daño ambiental, la Corte otorgó a Costa Rica una indemnización total de $36,032.16 por costos y gastos incurridos como consecuencia directa de las actividades ilícitas de Nicaragua en la zona norte de Isla Portillos, así como $20,150.04 en concepto de intereses de sentencia sobre esos costos y gastos. La Corte concluyó que el monto total de la indemnización que se otorgaría a Costa Rica era de $178,890.59 estadounidenses a ser pagados por Nicaragua hasta el 2 de abril del año 2010. Vemos nosotros acá que Costa Rica pues tuvo que presentar un detalle de esos gastos, de todos los daños que se dieron y poderlas cuantificar para que pudieran ser determinadas o determinado el monto que se le iba a indemnizar. Entonces, la suma total pues equivale a $178,890.59 que Nicaragua debía pagarle a Costa Rica por esos daños. Veamos. Nicaragua, notificó a Costa Rica que ya había realizado la transferencia internacional de dinero para poder solventar esta situación. Entonces aquí hicimos un recorrido muy rápido, pero número uno vemos que son estados los que están
en una disputa sobre soberanía, sobre territorio, y esta sentencia pues básicamente también la tomé porque se está indemnizando por daño ambiental ocasionado por un país a otro país. Así también vemos nosotros que la sentencia que dicta la Corte Internacional de Justicia, pues es una sentencia inapelable y que debe de ser de estricto cumplimiento de lo allí establecido en la sentencia. Pero también vemos que el daño que se le causó a un país, también hay reparación de ese daño. De alguna manera se pudo establecer esos valores y que iban a servir parte de esa cantidad de dinero, pues iba a servir en el caso acá de la restauración de un humedal. Y Nicaragua, pues vemos acá que aceptó la cantidad que la Corte Internacional determinó, y Nicaragua pues hizo el pago respectivo y se terminó esa controversia. Entonces vemos acá que el caso que prosperó, el caso que tuvo mejor respuesta para Nicaragua, pues no hubo, porque se pudo considerar a la luz de la Corte que Nicaragua sí estaba ocasionando un daño. Y cuando le tocó a Costa Rica, a Nicaragua, presentar los daños que estaban causados, no los pudo probar. Entonces la Corte no tenía sobre qué resolver. Entonces de esa cuenta es como hemos visto este caso llevado ahí en la Corte Internacional de Justicia. Como nos queda una media hora todavía, voy a dejar de compartir acá, después vamos a regresar por las preguntas. No obstante, vamos a tener aquí en pantalla los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Hay que recordar que estos estatutos, bueno, voy a aclarar, mejor dicho, que estos estatutos de la Corte Internacional de Justicia pues van a ser directamente para el funcionamiento y para el desarrollo de la Corte. Sin embargo, el origen de esta Corte pues proviene de la Carta de las Naciones Unidas. Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas es la carta mediante la cual se crea este organismo internacional. Entonces hay que hacer una diferenciación, hay que entender bien que cuando se habla de la Carta de las Naciones Unidas, pues estamos hablando de aquel instrumento jurídico que crea al órgano de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y el Estatuto de la Corte Internacional, pues es uno de los órganos que pertenecen a Naciones Unidas. Bueno, no sé si me hice bolas. El Estatuto de la Corte Internacional es exclusivamente para el funcionamiento de la Corte Internacional. La Carta de las Naciones Unidas es el instrumento legal donde nace la Organización de Naciones Unidas. También tiene su propio articulado, así como vamos a ver esto. Veamos el estatuto entonces acá de la Corte Internacional de Justicia. Se indica que la Corte Internacional de Justicia está establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de Naciones Unidas. Entonces, el artículo número 1 pues nos deja muy claro y muy establecido
que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Artículo número 2. La Corte será un cuerpo de magistrados independientes, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Bueno, vamos a ver acá que su composición pues se les va a denominar magistrados, que serán de distinta nacionalidad. Recordemos que ellos no representan a su país. Ellos únicamente pueden ser electos de entre los países, pero tienen que reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, menciona acá, pues, una alta consideración moral, y tienen que tener condiciones para el ejercicio de las más altas funciones judiciales. También pueden ser jurisconsultos. Son aquellos que se dedican al estudio, a la investigación de la materia legal. Vamos a ver acá en el artículo número 3 que la Corte se compondrá de 15 miembros. ¿Cuántos miembros van a formar esta Corte? Pues serán 15 miembros, de los cuales no podrá haber 2 que sean nacionales del mismo estado. Entonces, vemos que está compuesto por 15 magistrados, que serán uno únicamente por cada país. No pueden haber 2 de un mismo estado. Vamos a ver el artículo número 4. Vamos a ir un poco rápido. Los miembros de la Corte serán elegidos. ¿Quiénes van a ser elegidos? Por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, de una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes. En el caso de los miembros de las Naciones Unidas que no estén representadas en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a ese efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje por el artículo 44 de la Convención de la Haya de 1907 sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará previamente, recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte de un Estado que sea parte en el presente estatuto sin ser miembro de las Naciones Unidas. Artículo número 5. Por lo menos 3 meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados partes en este estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados en el párrafo 2 del artículo número 4 a que dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales propongan como candidatos a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembro de la Corte. Ningún grupo podrá proponer más de 4 candidatos
de los cuales no más de 2 serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será en ningún caso mayor que el doble del número de plazas por llenar. Veamos el artículo número 6. Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada grupo nacional que consulte su más alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas de derecho, academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio del derecho. Artículo número 7. El secretario general de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de todas las personas así designadas, salvo lo que dispone el párrafo 2 del artículo 12, únicamente esas personas serán elegibles. El secretario general de Naciones Unidas presentará esta lista a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Veamos el artículo número 8. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte. El artículo número 9 nos dice que en toda elección los electores tendrán en cuenta no solo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Artículo número 10. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. Recordemos un poquito de constitucional, por ejemplo, en el organismo legislativo aquí en Guatemala, pues hay dos formas de tomar decisiones: por mayoría absoluta o por mayoría calificada. Y cuando hablamos de mayoría absoluta, pues estamos hablando de la mitad más 1. Y de igual manera, pues se nos indica acá que estos candidatos pues tienen que obtener la mitad de votos más 1 como mínimo para ser electos. En las votaciones, párrafo número 2, en las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Bueno, esta ya es una forma de composición del órgano del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 3. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado obtenga una mayoría absoluta de votos, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo el de mayor edad. Artículo número 11. Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se celebrará una segunda sesión y, si fuera necesario, una tercera, a fin de que puedan ser llenas todas las vacantes que puedan estar. Artículo número 12. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de 6 miembros, 3 nombrados por la Asamblea General y 3 por el Consejo de Seguridad,
con el objeto de escoger por mayoría absoluta de votos un nombre para cada plaza aún vacante, a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Si la Comisión Conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que satisfaga las condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figure en la lista de candidatos a que se refiere el artículo número 7. Si la Comisión Conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar la elección, los miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término que fije el Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan recibido votos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad. En caso de empate en la votación, el magistrado de mayor edad decidirá con su voto. Este artículo número 13 es bien importante también porque nos habla el plazo para el que los miembros van a estar desempeñando sus cargos. Y el artículo número 13 nos indica, número 1, los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por 9 años y pueden ser reelectos. Sin embargo, el periodo de 5 de los magistrados electos en la primera elección expirará a los 3 años y el periodo de otros 5 magistrados expirará a los 6 años. Entonces, acá lo que se está indicando es que cada 3 años se va a estar renovando la Corte con 5 miembros nuevos. Los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados periodos iniciales de 3 y de 6 años serán designados mediante sorteo que efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la primera elección. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Bueno, ese caso también ha pasado aquí en Guatemala. Se venció el plazo en el caso de la Corte Suprema de Justicia y no habían nuevos magistrados electos, entonces se prorrogó su plazo. Y de igual manera, pues se menciona. Después de reemplazados, continuarán conociendo de los casos que hubieran iniciado hasta su terminación. Si renunciare un miembro de la Corte, dirigirá su renuncia al presidente de la Corte y este a su vez la transmitirá al secretario general de las Naciones Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del cargo. ¿Cómo se llenarán las vacantes? Lo vemos en el artículo número 14. Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección, con arreglo a la disposición siguiente. Dentro de un mes de ocurrida la vacante, el secretario general de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el artículo 5 y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de su elección. Veamos el artículo número 15. Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiere terminado su periodo desempeñará el cargo por el resto del periodo de su predecesor. Quiere decir que no tomará un periodo nuevo, sino que es, como es para reemplazar esa vacante, pues tiene que cumplir con ese plazo. Artículo número 16.
ningún miembro de la Corte podrá ejercer función política o administrativa alguna, ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional. Interesante, hay exclusividad para el desarrollo de las actividades ante la Corte. No puedes desempeñar otras funciones únicamente de la Corte. Y si hay duda, pues la misma Corte es la que va a decidir. Los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, consejero o abogado en ningún asunto. No podrá tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional e internacional o de una comisión investigadora o en cualquier otra calidad. Aquí ya están las limitantes. Y por si al caso pues hay duda, pues la Corte es quien va a decidir. Artículo número 18. No será separado del cargo ningún miembro de la Corte, a menos que, a juicio unánime de los demás miembros, haya dejado de satisfacer las condiciones requeridas. Por ejemplo, como van a ser personas, algunas de mayor edad, pudiéramos decir que de repente tuviera alguna enfermedad, algún miembro, entonces obligadamente no podrá seguir desempeñando su función. También ya sucedió un caso aquí en Guatemala donde un magistrado de la Corte de Constitucionalidad pues, fue separado por lo mismo, porque ya sus facultades mentales y volitivas ya no eran capaces para el trabajo que tenía que desempeñar. Y en este caso, el artículo número 18 indica que el secretario de la Corte comunicará oficialmente lo anterior al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Y esto para qué es? Para que se declare vacante y que haya otro miembro pues, que ocupe ese lugar. También gozarán de inmunidades y prerrogativas diplomáticas cada uno de los miembros de la Corte. Esto lo establece el artículo número 19. En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de la Corte gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticas, como si fuera un miembro de un país. Artículo número 20. Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de la Corte declarará solemnemente en sesión pública que ejercerá sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia. Esta es la declaración que hace cada uno de los miembros al momento de ya empezar antes de iniciar en sus funciones. Artículo número 21. La Corte elegirá por 3 años a su presidente y vicepresidente. Estos podrán ser reelectos. Hay elección de presidente y vicepresidente cada 3 años. Así también la Corte nombrará a su secretario y podrá disponer el nombramiento de los demás funcionarios que fuere menester. Veamos la sede de la Corte. La sede de la Corte será La Haya. Es el único órgano de Naciones Unidas que no se encuentra en Nueva York, sino que se encuentra allá por los Países Bajos. La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente.
¿Dónde va a vivir el secretario y el presidente de la Corte? Van a residir en la sede de la Corte. Veamos acá, artículo número 23. La Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte. Los miembros de la Corte tienen derecho a usar de licencias periódicas cuyas fechas y duración fijará la misma Corte, teniendo en cuenta la distancia de La Haya al domicilio de cada magistrado. Los miembros de la Corte tienen la obligación de estar en todo momento a disposición de la misma, salvo que estén en uso de licencia o impedidos de asistir por enfermedad o por razones graves debidamente explicadas al presidente. Esto pasa también aquí en Guatemala. Por ejemplo, vamos a poner el caso mínimo, el de los jueces de paz. Tienen que permanecer en su jurisdicción, no se pueden alejar de su jurisdicción. Ahí tienen que permanecer. Y hay unas excepciones, ¿verdad? Como aquí lo dice. Artículo número 24. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al presidente. Si el presidente considerare que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinados asuntos por alguna razón especial, así se lo hará saber. Si uno de estos casos, el miembro de la Corte y el presidente estuvieran en desacuerdo, la cuestión será resuelta por la Corte. Entonces, acá lo que está diciendo es que tiene que inhibirse de conocer algún asunto que él determinó, o se lo van a indicar para que se pare de conocer algún asunto por las razones ya indicadas. Artículo número 25. Salvo lo que expresamente disponga en contrario a este estatuto, la Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria. El reglamento de la Corte podrá disponer que según las circunstancias y por turno se permita a uno o más magistrados no asistir a las sesiones, a condición de que no se reduzca a menos de 11 el número de magistrados disponibles para constituir la Corte. Es decir, 4 se pueden digamos, no asistir. Bastará un quórum de 9 magistrados para constituir la Corte. Veamos el artículo número 26. Cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir una o más salas compuestas de 3 o más magistrados, según lo disponga la propia Corte, para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones. La Corte podrá constituir en cualquier tiempo una sala para conocer de un negocio determinado. La Corte fijará con la aprobación de las partes el número de magistrados de que se compondrá dicha sala. Si las partes lo solicitaren, las salas de que trata este artículo oirán y fallarán los casos. Veamos el artículo 27. Se considera dictada por la Corte la sentencia que dicte cualquiera de las salas de que tratan los artículos 26 y 27. Las salas de que te traten los artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar con el consentimiento de las partes en cualquier lugar que no sea la Haya. Artículo 29. Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá anualmente una sala de 5 magistrados que a petición de las partes podrá oír y fallar casos sumariamente, casos rápidos. Se designarán además 2 magistrados para reemplazar a los que no pudieren. Artículo número 30. La Corte formulará un reglamento mediante el cual determinará la manera
de ejercer sus funciones, establecerá en particular sus reglas de procedimiento. El reglamento de la Corte podrá disponer que haya asesores con asiento en la Corte o en cualquiera de sus salas, pero sin derecho a voto. Bueno, logramos llegar hasta el artículo número 30. Yo le invito que usted de manera personal y voluntariamente pues pueda darle lectura a todo el artículo. Son relativamente pequeños, sin embargo tenemos, creo que son 70 artículos los que hay acá en este estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Quiero aclarar por último que la Corte Internacional de Justicia únicamente ve casos entre los estados, número 1. Y número 2, pues también puede evacuar todas aquellas opiniones consultivas que cada uno de los estados le puedan hacer a ellos, o también la Organización de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad. De esta manera, hemos visto parte de este estatuto de la Corte y considero que es de gran importancia para el conocimiento de cada uno de nosotros. Así que de esa cuenta, pues, están invitados para que ustedes puedan darle la lectura final o completa a dicho estatuto. Ya para concluir nuestra clase del día de hoy, les voy a dejar las 5 preguntas de estudio, las cuales servirán para la evaluación final. Recordemos que para esta parte final solo fueron 4 sesiones. Entonces, son 5 preguntas por cada sesión, tenemos 20 preguntas. Pero como la evaluación consta de 25 preguntas, las otras 5 preguntas serán tomadas de las clases anteriores. Puede ser de la 1 hasta la número 13. 5 preguntas son las que se van a tomar, entonces usted debe de pues, repasar ahí sus preguntas anteriores. Pregunta número 1 de la clase de hoy: defina qué es la Corte Internacional de Justicia. Ahí lo puede encontrar usted en el artículo número 1 del estatuto. Indique dónde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia. También lo encuentra acá. ¿Qué controversias jurídicas conoce la Corte Internacional de Justicia? Ya lo dijimos. ¿Cuántos magistrados integran la Corte Internacional de Justicia? Bueno, está fácil. Ahora acá, por favor, se va a ir usted a la Carta de las Naciones Unidas. Por favor, no lo vaya a buscar acá en el Estatuto de la Corte. Váyase a la Carta de las Naciones Unidas y busquen el artículo número 33. ¿Cuál es el primer método para el arreglo pacífico de las controversias entre estados? Ahí va a encontrar la respuesta. Y de esa cuenta, muchas gracias por su atención. Les deseo mucho éxito en cada uno de